Pastor Eliseo, Apocalipsis, capítulo 1, clase 26. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Escribe las cosas que has visto. Después que Juan terminó de describir la manifestación gloriosa del Señor en el cielo, Jesús le dijo, escribe las cosas que has visto. Pocos hombres escogidos tuvieron la posibilidad de vivir junto al Hijo de Dios cuando estuvo en la tierra haciendo la voluntad de su Padre y experimentar lo que significaba estar a su lado. Juan fue uno de esos privilegiados y supo aprovechar al máximo esa oportunidad. Por lo tanto, era el más indicado para hablar de su experiencia junto a Jesús, y ahora el Señor le concede verlo glorificado, recibiendo los honores que el Padre Celestial le da por haber cumplido a la perfección su voluntad cuando estuvo en la tierra. El apóstol Juan describe en su primera carta esa experiencia de haber vivido junto al Señor Jesús en la tierra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. ¿Qué es lo que era desde el principio? La mente de Dios, su pensamiento. A eso se refiere cuando dice la expresión lo que era desde el principio. Lo único existente y lo que le da comienzo y existencia a todo. No existe nada que esté fuera de ese pensamiento supremo. Es el todo de todo. Todo lo que se ve, todo lo que se oye, todo lo que se contempla o se palpa es debido a la intervención del pensamiento de Dios. El pensamiento son palabras. Nadie puede pensar si no lo asocia con un lenguaje. Dios determinó enviar su manera de pensar al mundo para que los hombres lo oyeran y aprendieran a pensar igual que Él, para que puedan vivir de acuerdo con su voluntad, porque después de que Lucifer se rebeló contra Él, sus pensamientos buenos y los de Lucifer, que eran malos, también se activaron en el universo. En consecuencia, Dios, para traer a su hijo al mundo, escogió a una mujer virgen para que lo engendre y le genere en su vientre un cuerpo para introducir su pensamiento, para que las personas en general también lo pudieran ver y oír, contemplar y palpar. El Espíritu Santo es el encargado de tomar ese pensamiento y transmitirlo a través de un lenguaje, para que se transfiera al espíritu que está dentro del cuerpo físico y se haga audible y visible ante los hombres. Por eso Jesús es una extensión de los buenos pensamientos de Dios, la manifestación de su esencia buena. La imagen del Dios invisible. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Al entrar el pensamiento del Padre Celestial en el cuerpo engendrado por María, no solo se ha podido escuchar, sino también ver, contemplar y palpar. Cuando Juan se refiere a lo que hemos contemplado, no se trata solo de mirarlo, sino de prestarle suma atención para analizar, pensar y meditar sobre lo que estaba sucediendo en la vida del Señor, cómo procedía cuando habitó entre ellos. Y añade, y palparon nuestras manos, es decir, que lo tocaron para examinarlo y reconocerlo. Él entendía lo que significaba poder hacer todo eso con el pensamiento del creador del universo. Por eso dice, tocar al verbo de vida, verlo y oírlo, contemplarlo y palparlo, es un honor y un privilegio sin precedentes. Estaba anonadado ante un hecho tan sorprendente y maravilloso. El verbo de vida que le permite existir está delante de sus ojos, la fuente de sus pensamientos, el que le permite oír, hablar e interactuar, está junto a él. Ver a Jesús era mirar el sustento espiritual y físico de su propia vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. La vida se manifestó. La esencia de Dios abarca tanto la vida como la muerte, el bien y el mal. Sin embargo, Juan entendió que Jesús, aunque es Dios, solo representa la parte audible y visible de la personalidad de su Padre Celestial. Es su corazón encarnado en un cuerpo humano.
Al entender que Dios es el único creador, se comprende que está en todos los seres humanos, pero el Señor Jesús es la plenitud de su personalidad, lo que Dios había escogido de su esencia para darse a conocer a su creación. Le hemos visto. Juan continúa diciendo, le hemos visto, testificamos de todo lo que Jesús ha hecho y anunciamos lo que tienen que hacer para ser portadores de la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Quién es el Padre? El pensamiento original, el que estaba desde el principio. Dios siempre quiso estar en la condición de Padre de su creación, tanto de los ángeles como de los seres humanos. Sin embargo, con la rebelión de Lucifer, tuvo que darse a conocer con la totalidad de su esencia. Su deseo desde el principio era que lo conocieran únicamente como Padre. Juan conocía muy bien quién era Jesús y cuál era la función que había venido a cumplir a la tierra. Ahora lo está viendo, después de haber cumplido a la perfección la voluntad de su Padre Celestial en el esplendor de su gloria. Juan era la persona indicada para escribir sobre lo que había visto, ya que entendía perfectamente el trasfondo de por qué el Señor se estaba manifestando en ese estado glorioso y en medio de los 7 candelabros de oro con las 7 estrellas en su mano. Escribe las cosas que son. Luego, el Señor le dice a Juan que escriba las cosas que son con respecto al estado espiritual actual de las iglesias para que cada ángel que las lidera oiga el mensaje. Porque Dios conoce las obras que realizaron, sabe en qué condición se encuentran y les va a dar las directivas divinas para que corrijan lo torcido y continúen haciendo lo que está correcto y así estén preparadas para su regreso. El número 7 representa algo perfecto y pleno. Por lo tanto, las 7 iglesias de Asia simbolizan la plenitud del cuerpo de Cristo. Cada iglesia va a identificarse con una de las cartas que se van a enviar y tienen que tomar las medidas correspondientes para ponerlas en armonía con el propósito divino y manifestar la gloria de Jesús en la tierra. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Como las iglesias representan el cuerpo de Cristo, todas las cartas comienzan haciendo referencia a una parte de su imagen visible o a alguna particularidad de su personalidad que a su vez está acorde con la necesidad de la congregación, con la intención de que la que esté procediendo equivocadamente fuera de los parámetros del reino se arrepienta y se sincronice con la voluntad del Padre Celestial. Objetivo de las cartas a las iglesias. Efesios capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el objetivo de las cartas, perfeccionar a los santos, sacándoles toda influencia del espíritu del diablo para que estén bien preparados para el mejoramiento ministerial y puedan transmitir con poder los últimos mensajes antes de su regreso. Hasta el último momento hay que continuar salvando almas del mismo modo que lo hizo el Señor Jesús en la cruz, ya que hasta su último aliento estuvo evangelizando para completar la edificación del cuerpo de Cristo. Los creyentes que tengan que predicar en esa etapa deben estar bien cimentados, porque serán los tiempos de evangelización más peligrosos de la historia de la iglesia. Habrá una ardua persecución y se necesitará que los hijos de Dios no se desanimen para que no se les enfríe el amor y no teman, porque tienen que estar preparados para morir por Jesús y el Evangelio. La concentración espiritual para meditar en el libro del Apocalipsis debe ser total, para que nada les sorprenda y no caigan en engaños. Juan termina cada uno de sus mensajes a las iglesias haciendo referencia a las recompensas que obtendrán los que obedecieron sus palabras y salieron vencedores. Cuando el Señor dice las cosas que has visto, se refiere al pasado, a lo que ya no tiene posibilidad de cambio. Pero cuando dice las que son, se refiere a los acontecimientos del tiempo presente. Las cartas que se van a enviar a las iglesias para que evalúen su comportamiento y si están obrando correctamente, sigan adelante. Y si están haciendo algo malo, que enderecen sus caminos torcidos para alcanzar la salvación. El presente de las iglesias es lo único modificable en el libro del Apocalipsis, porque el futuro ya está determinado y no admite cambios, ya que todo sucedió anteriormente en la mente del Creador. En consecuencia, toda la Escritura, y especialmente después de la venida de Jesús, es la manifestación de la gran misericordia de Dios.
El hombre puede evaluar las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida con respecto a la voluntad de Dios, y si no están en armonía con sus mandamientos, tiene la posibilidad de arrepentirse y cambiar de corazón antes de que regrese Jesús y determine su destino eterno. Y las cosas que han de ser después de estas. Y el Señor le termina diciendo, y las cosas que han de ser después de estas. Esta expresión hace referencia al futuro. Si son las cosas que van a suceder después de estas, quiere decir que no van a sufrir variación, es decir, que sucederán tal como Juan las redacte, sin ninguna posibilidad de cambio. Hay muchos pasajes en la Escritura, especialmente en el libro de Apocalipsis, que dejan claro que el futuro no admite variación, porque todo lo que está sucediendo con la creación material ya aconteció en la mente de Dios. Él ya conoce el futuro de todos y de todo. El que no lo sabe es el hombre. Por ese motivo, Jesús se lo hace redactar a Juan, para que lo tomen muy en serio y no jueguen con la eternidad. El futuro para Dios es historia. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La redención ya sucedió en la mente de Dios. Por eso dice que la elección de los salvos ya se realizó en su pensamiento. Nos escogió en Él. Los salvos fueron apartados en su pensamiento, porque eligieron, con su libre albedrío, aceptar a Jesucristo como el enviado de Dios. El Creador vio la decisión que cada uno tomó en su corazón con respecto a la predicación del Evangelio. La Escritura dice que esto ocurrió antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, lo que se ve en el mundo material es el resultado de las decisiones tomadas previamente en el mundo espiritual. Un caso muy particular fue el derrumbamiento de las Torres Gemelas, que, antes de su destrucción material, fueron derribadas en la mente de Bin Laden, y así acontece con todas las cosas materiales creadas por los hombres. Una mesa, una casa, un coche, un piano, un vaso. Todo eso fue previamente diseñado en la mente de alguien. En consecuencia, la Escritura dice que la selección se realizó antes, en el pasado, para que sean santos y sin mancha en el futuro. Y el aspecto más destacado de la elección fue por el amor que tenían, para que fueran sus hijos mediante la obra que hizo Jesucristo, que se ofreció como sacrificio por voluntad propia. Aunque el ser humano no lo sabe, para Dios el futuro es historia. Él ya conoce el destino final de cada espíritu, pero, por su misericordia, permite que la vida de los hombres se materialice en el presente para ver cómo actúan ante las exigencias del Evangelio. Si el comportamiento es incorrecto, se deben arrepentir y enderezar sus caminos. El Señor permite que cada hombre analice su pasado para que si está equivocado, lo cambie en el presente y tenga un buen futuro. Hay que arrepentirse del pasado. Lucas capítulo 13, versículos 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Este es uno de los muchos casos que encontramos en las Sagradas Escrituras de personas con problemas en el pasado que se arrepintieron en el presente para tener un futuro diferente. Esta mujer llevaba 18 años encorvada y, aunque era creyente, no lograba enderezarse, seguramente por algún pecado que no entendía que antes había cometido. Sin embargo, después de encontrar a Jesús
y escuchar su mensaje, pudo discernir su equivocación y decidió arrepentirse en el presente y cambiar para tener un futuro bendecido. Lo que estaba torcido se enderezó después de 18 años de sufrimiento. El creyente que no viva de acuerdo con las directivas divinas debe enmendarse lo antes posible. De lo contrario, tendrá que pasar la eternidad en un lugar de tormento. Cada día es una nueva manifestación del amor y la misericordia de Dios. Una nueva oportunidad que Él le da a su creación humana para que se arrepientan de sus pecados y restablezcan la relación con Él.